todo pertenece al mundo, como diríamos, de las sensaciones, porque desde el punto de vista físico, digamos que, bueno, es un poco más complejo, diríamos. Mirá qué buen punto, licenciado. Qué bueno que... Parece que hubiéramos preparado esta charla, pero como los magos, pensamos que no, la primera vez que charlamos. Este famoso, como vos dijiste, cantar en la máscara, cantar atrás, obedece a distintos tipos de estilos de sonido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Que está el estilo pop, el sonido lírico, el sonido... Ahora que está tan de moda el famoso sonido twang. Ujú. Eso obedece, digamos, a una característica de resonancia o a un armado de las cavidades resonanciales. Por ejemplo, para decirlo rápidamente, es si yo hago la voz así, la voz me sale de una manera. Si hago así, la voz me va a sonar de otra manera. ¿Se puede manipular el tracto vocal para lograr diferentes sonoridades? Se puede claramente. Vamos a hablar, vamos a hacer una breve reseña del tracto vocal, o mejor dicho, reseña acerca de la resonancia. La forma en la que nosotros mejor conocemos a la resonancia es a través del habla. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos deformamos el sonido y lo deformamos a partir de las estructuras y movimientos de las cavidades de resonancia o tracto vocal. Entonces, el timbre que mejor manejamos, incluso te podría decir el timbre que primero aprendemos a controlar, es el que tiene que ver con aquel relacionado a los sonidos que van a recibir luego un significado. ¿Sí? Entonces, un poco más avanzado en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento vendrá el mamá, papá, y después viene mamá, papá, papa, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, ahí nosotros lo que estamos haciendo para hablar es cambiar, en términos generales, la resonancia del sonido, ¿sí? Porque a nivel de los pliegues vocales uno podría decir, bueno, en cuanto al tono que uso para hablar, podría ser siempre el mismo. Mamá, papá, papá. Eso es lo que pasa en los pliegues vocales. Arriba pasó el P, A, P, A. Claro. Entonces, esa resonancia que nosotros aprendemos a manejar es una resonancia que va a influir muchísimo a lo largo de toda nuestra vida cuando nosotros luego queremos desarrollarla para otro tipo de tareas que no tienen que ver con el habla, sino con el canto, ¿sí? Además, hay un fuerte componente estructural u orgánico que tiene que ver con la forma de nuestra cabeza, el tamaño de los espacios, la consistencia interna de la mucosa, el largo del tracto vocal. Obviamente tenemos una grata herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, en donde nuestra cabeza o en donde algunas de las partes de nuestra cabeza, ya sea la nariz, los labios, el maxilar inferior, bueno, se parece. Entonces, bueno, ahí también se empieza a teñir nuestra voz, ¿no? Con ciertos parecidos cuando vamos creciendo. Abro paréntesis, a mí por ejemplo cuando atendí el teléfono en casa y hablaba medio agudo, me decían Esther, ¿no? Por tu mamá, seguramente. Por mi mamá, exactamente. Eh, Mi mamá la grababa un poco, yo la agudizaba un poco y era Esther y ella era Rodrigo. Eh, Sí, eso pasa muchas pero veces, por eso vos, por ejemplo, acá hablándolo en Argentina, yo digo, nadie te enseña a hablar el acento cordobés, uno lo aprende por imitación. claramente, entonces vos tenés ese componente orgánico, después tenés la práctica del habla en sí, ¿no? La práctica de producir o emitir palabras. Y después tenés todo tu contexto que te condiciona permanentemente con tipos de sonidos, ¿sí? Es probable que si tus padres hablan o tienen una resonancia nasal marcada, vos tengas tendencia a tener esa resonancia, ¿no? Seas A mí me mata cuando me dicen, propenso. no, yo tengo voz nasal, y yo siempre los corrijo y digo, no, vos hacés la voz nasal, vos no es que tenés la voz nasal. Es como que se imprime como una especie de rasgo, como soy morocho,
No, soy Claro. nasal, ¿no? Pero muchas veces qué interesante esto que decís, porque también así como están los estilos, por ejemplo, la voz de los negros, por ejemplo, que están marcadas, ¿no? El gospel, ese tipo de sonoridad, cuando dicen, me piden que les enseñe a cantar así, digo, tendrías que nacer negro, o sea, hay cosas que, Tal cual. que se pueden hacer artilugios desde la resonancia y lograr una resonancia parecida, pero es como el negro que se tiñe de rubio, se va a notar que es negro en algún punto, lo digo sin animosidad, o sea, si teñite como quieras, o sea, cada uno haga lo que quiera, pero se va a notar que Que no es natural. exactamente, que no te corresponde eso, podés jugar a eso y está todo bien, pero Claro. ese tipo de manipulaciones de la resonancia pueden traer problemas a la larga. Por ejemplo, el sonido twang tan famoso que se habla tanto hoy en día es cuando se hace una constricción del esfínter epiglótico. Corregime si me equivoco. Ujú. Sí, Esa para lo que es. constricción Sí, dime. genera una sonoridad como más estridente, más apretadita o como le quieran llamar. El punto está, esa constricción a la larga puede traer algún tipo de problema o si se maneja con criterio se Si se podría... maneja con criterio, no sucede nada. A ver, tomo la línea que venía manteniendo hasta hace un ratito, ¿sí? Si nosotros pensamos en que lo orgánico, eh, el habla y las características de nuestro entorno condicionan el tipo de resonancia que nosotros vamos a adquirir y luego vamos a reproducir, ¿sí? Tenemos que pensar también, vos diste el ejemplo en relación a la voz de un cantante negro, ¿sí? De raza negra, pero también podríamos hablar del twang en relación a que es una resonancia o es una sonoridad muy del inglés o muy de Exacto. cierto tipo de inglés, ¿sí? A ver, automáticamente cuando vos cambiás el idioma en el canto, necesitas hacer reacomodaciones que te van a llevar a producir no solamente la palabra en otro idioma, sino que te van a llevar ligeramente hacia la resonancia de ese idioma, Condiciona un poco la ¿sí? resonancia, tal cual, sí. Exactamente. Entonces, por ahí el gran desafío es querer sonar twang en español, muchas Claro. veces, ¿no? Porque por ahí es más natural escucharlo en inglés, pero podría pasar en cualquier idioma, ¿no? A ver, no sé si vos escuchaste cantantes italianos que no son Eros Ramazzotti, ¿sí? Porque él es muy Sí, particular, sí, sí. eh, pero uno tiende a escuchar la sonoridad del italiano y a mí por lo menos me da vuelta la ópera, ¿sí? Totalmente. Una ópera alrededor. No hay nada más lindo que Entonces, escuchar a Pavarotti querer cantar en francés. Es lo más lindo que yo he escuchado en mi vida. O sea, el área de Ames Ami, que es un área que lo hizo famoso él, cuando me dicen, ¿por qué Pavarotti brillaba tanto en el repertorio italiano? Porque era italiano. Digo yo, tal cuando cual. quería cantar en otros idiomas, en alemán o en francés, ahí se le veía los hilos. En cuanto a la resonancia, ¿no? Obviamente. Claro, exactamente. Entonces, el tema de la resonancia, muchas veces queremos como construir de cero algo que nosotros ya tenemos muy impreso Claro. dentro de las características vocales. Entonces, para modificar la resonancia, digamos, de la manera más natural posible, es una adecuación del idioma, es una adecuación de las formas internas, de los movimientos internos, es una condición o un ejercicio de escuchar al contexto, ¿sí? Porque, a ver, vos podés saber mucho inglés, pero tener poca fonética. ¿Se te va a entender? Sí, se te va a entender. Sí, pero de ahí a que yo te escuche y te puedas llegar a confundir con un nativo, bueno, Hay un ¿no? mundo de Pues diferencia. hay un mundo de diferencia. Lo mismo pasa con la resonancia. Vos podés querer cambiar la resonancia y adecuarla a cualquier estilo, pero eso no solo requiere una adecuación de simplemente bajar o subir la lengua, subir o bajar el velo del paladar, eh, contraer o relajar más la faringe, ¿no? Tiene todo un proceso de adquisición, todo un proceso de maduración que muchos no lo hacen. A ver, los cantantes famosos, sobre todo los de ópera, toman clases específicas del Del idioma. idioma que van a cantar y casi que lo terminan hablando, ¿sí? La mayoría hablan por lo menos Porque 3 idiomas.
Claro, porque tienen que ser lo más natural posible, si no, se escucha enseguida eso. Bueno, no será ópera, pero con el twang, con el belting, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es una resonancia que no es propia del latino. Exactamente, exactamente. Pero bueno, sí. Y mira, esto me lleva a otro punto, hablando de resonancia justamente, para ir como encadenando el tema. Vos, corregime si te estoy parafraseando mal, vos hablas mucho de una cosa es cantar fuerte y otra cosa es cantar sonoro, Tal cual. ¿no? ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Porque hoy en día es como que cuando uno dice cantan, cantar fuerte, ¿no? Sobre todo en estos tiempos como que todo tiene que ser como muy arriba, muy estridente y muy fuerte. A mí me llama la atención que últimamente, por lo menos los últimos 20 años, cuesta encontrar cantantes con voces graves. ¿Viste? O sea, como de barítonos con redondez. O sea, es como que todo tiene que ser muy tenor, muy soprano para arriba, ¿no? Punto Tal aparte. cual. Volviendo al punto del volumen y la resonancia. ¿Qué es cantar fuerte y qué es cantar sonoro y cuáles son los pros y las contras de ambas distinciones? Bien, cantar fuerte es a costa de una presión de aire aumentada. Cantar sonoro es presión adecuada, pero un aprovechamiento real de las cavidades de resonancia o un aprovechamiento real de todo lo que significa el sistema resonador y todo lo que significa el filtro vocal. Esa sería como la diferencia más inmediata, como la diferencia más sencilla que se podría mencionar, ¿sí? Si vos querés cantar, a ver, cuando vos querés hacer un sonido más fuerte, lo vamos a llamar así, ¿no? Sí, Genéricamente, sí, genéricamente. un sonido más fuerte, vos tenés la posibilidad automática de aumentar la presión de aire, ¿no? A ver, Que sería lo más instintivo, lo más intuitivo. claro, que es exactamente, ¿sí? Por eso ahí caemos todos, por eso ahí llegamos Claro. todos. Tenés a ver, a 50 metros a tu amigo que lo querés llamar, no te escucha, entonces lo que haces, no pensás voy a hacer la voz más resonante para que me escuche. Exactamente. Decís directamente, a ver, te llenás de aire y pegás el grito. Págate. Bien. Un poco lo que Y pasa eso ahora con los fue, barbijos, ¿no? Esta cosa de hablar más fuerte porque siento que no me escuchan. claro, tal cual. Entonces, y eso fue a costa de una presión aumentada de aire. Ahora, en el contexto del canto vos tenés otras posibilidades porque claramente no es a tu amigo al que querés llamar, sino Claro. es a un público al que querés enternecer, impresionar, enamorar y demás. Entonces, tenés la posibilidad de generar condiciones, ambientes de sonoridad a partir de lo que es el aprovechamiento de las cavidades de resonancia, ¿sí? Entonces, ahí si nosotros lo pasamos en términos de sensaciones, cuando nosotros hablamos de volumen, estamos hablando de algo voluminoso, ¿sí? O cuando nosotros hablamos de sonoro o de volumen también, estamos hablando de algo que te envuelve, ¿sí? En cambio, lo fuerte es algo que te golpea. Qué buena definición, me encantó. O sea, me quedaría con eso. O sea, exactamente es como el sonido estéreo surround, una cosa que Tal te cual. envuelve y es lo que te golpea. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, si vos vas a escuchar a un cantante y sentís que te está gritando, ¿entendés? Pero vos decís, no va por acá.